A principios de los 2000 y durante la década del 2010, hubo un jugador que todos los defensores en la cancha sabían exactamente qué iba a hacer. Era tan obvio que hasta cada entrenador preparaba un informe de scouting pensando en cómo detenerlo, y en el estadio cualquier aficionado podía adivinar lo que iba a hacer incluso antes de que recibiera la pelota. Porque si hay algo en el fútbol que siempre termina siendo castigado es la previsibilidad. Es una de las primeras cosas que los entrenadores intentan quitarle a los jóvenes jugadores ofensivos. Sin embargo, el movimiento de Arjen Robben podría ser, entre comillas, el movimiento más simple que puede existir. Una de las secuencias ofensivas más anunciadas y predecibles que haya producido el fútbol moderno. Recortar hacia adentro desde la derecha y colocarla con rosca al segundo palo. Para los fanáticos del básquet sería como no tener un repertorio de movimientos demasiado amplio, porque durante casi 2 décadas Arjen Robben lo hizo con la misma postura y de la misma manera una y otra vez. Y sin embargo, a pesar de que era prácticamente el único movimiento que tenía en su repertorio, por alguna razón nadie podía detenerlo. Como dijo Bruce Lee, no temas al hombre que hace 10.000 patadas una vez, teme al hombre que hace una patada 10.000 veces. Ya saben, algo así. Y por más sencillo que pudiera parecer detenerlo, por alguna razón seguía siendo casi imposible evitarlo. Incluso el propio Robben lo sabía porque alguna vez dijo: sé que saben lo que voy a hacer, pero aún así no pueden detenerme. Y durante toda su carrera, Robben realmente nunca cambió, porque su etapa en Groningen y luego en el PSV, Robben seguía siendo un extremo increíblemente ofensivo, de esos que simplemente tenían una velocidad en línea recta descomunal. Porque siendo adolescente, Robben dejaba a los laterales completamente atrás. Si lo mirara sin saber quién era, los aficionados más jóvenes jamás imaginarían que era una auténtica máquina de velocidad. En Groningen, era tan bueno que fue nombrado jugador del año del club en la temporada 2000-2001, cuando él todavía era un adolescente. 2 años después se marchó al PSV y consiguió otro reconocimiento individual, el ser nombrado jugador del año de los Países Bajos, además de ganar el título de Eredivisie. De hecho, su velocidad y su potencial por sí solos hicieron que el PSV lo vendiera al Chelsea en 2004 por unos 12 millones de libras. 12 millones de libras por un jugador de 20 años hace más de 20 años. Solo podemos imaginar cuánto valdría hoy un Arjen Robben de 20 años. Pero lo más increíble es que podría haber formado parte de la dinastía del Manchester United, porque antes de que el Chelsea siquiera hiciera su movimiento, Sir Alex Ferguson se sentó personalmente con un Arjen Robben adolescente. Sir Alex incluso se tomó el tiempo de mostrarle Old Trafford, pero como quiso el destino, el United nunca volvió a contactarlo. Su debut oficial se retrasó por una lesión antes de siquiera pudiera disputar un solo minuto, pero una vez recuperado, respondió de inmediato. 2 títulos consecutivos de la Premier League, una FA Cup, 2 Copas de la Liga, e incluso fue nombrado jugador del mes bajo las órdenes de José Mourinho. Y hay que tener en cuenta que antes de esto, el Chelsea no estaba ganando nada. Arjen Robben fue uno de los jugadores más influyentes a la hora de popularizar a los extremos invertidos. Jugadores como él fueron tan dominantes que durante muchos años, y se podría decir que incluso hoy, este recurso todavía puede considerarse la norma. Porque sobre el papel, tener un extremo derecho con pierna izquierda puede parecer una combinación un tanto extraña. Pero fueron jugadores como Arjen Robben, Cristiano Ronaldo y muchos otros lo que le demostraron al mundo, a los entrenadores y a las mentes más importantes del fútbol que recortar hacia adentro no era simplemente una táctica. Y para Arjen Robben se convirtió en un regate, un remate y un movimiento en el que confiaba y que repetía tanto que para él realmente no había necesidad de hacer movimientos de más. Recortar hacia adentro con la izquierda y marcar buscando el segundo palo simplemente se convirtió en instinto. Arjen Robben lo hacía tan seguido y con tanta consistencia que los defensores y entrenadores de la Premier League rápidamente detectaron el patrón e intentaron detenerlo. Para cuando Arjen Robben dejó el Chelsea rumbo al Real Madrid en agosto de 2007, por casi el triple de lo que el PSV había recibido por él 3 años antes, unos 36 millones, aquella identidad de extremo invertido que siempre recortaba hacia adentro usando su pierna izquierda ya estaba completamente definida. Si los defensores más atléticos y físicos de la Premier League sabían que iba a hacerlo, y aún así no podían detenerlo, los defensores más tácticos de la liga decidieron intentarlo. Pero aunque sabían que solo tenía un movimiento, que solo usaba la pierna izquierda y que siempre recortaba hacia adentro para buscar el segundo palo, Arjen Robben seguía haciendo lo que quería y nadie realmente podía detenerlo. Porque Arjen Robben ayudaría al Real Madrid a ganar el título de la liga en la temporada 2007-2008 en su primera temporada en España. Y fue alrededor de ese momento cuando todo se volvió tan predecible que casi se convirtió en un chiste. Y mientras todos sabían lo que iba a hacer, ¿por qué no podían detenerlo? Bueno, decir que solo sabía usar su pierna izquierda o que solo tenía un movimiento no es técnicamente incorrecto, pero sí es una exageración, porque aunque la fórmula general de su ataque nunca cambiaba, la manera en la que preparaba cada jugada siempre era un poco diferente. Y todo empezaba con el primer toque de Arjen Robben. Con ese control, podía modificar el ángulo del ataque en cualquier momento dependiendo de lo que la defensa le estuviera ofreciendo. Su posición corporal también mostraba una línea de ataque diferente dependiendo del defensor que tuviera delante. Y después estaba algo que no podemos olvidar de Arjen Robben, esa velocidad y aceleración.
Pero cuando combinabas eso con su timing, decidiendo arrancar medio segundo antes o después según como estuvieran parados los laterales frente a Robben, era muy difícil encontrar un defensor capaz de seguirle el ritmo. Claro, supongo que desde las tribunas o viendo sus mejores jugadas todo parece idéntico, pero por supuesto dentro de la cancha era un flujo constante de pequeñas variables que nunca se repetían exactamente de la misma manera. Porque para cuando un defensor lograba descubrirlo veía que Robben empezaba a hacer el movimiento ya era demasiado tarde. ¿Y cómo intentaban realmente detenerlo los equipos? Bueno, básicamente todos los informes de scouting decían lo mismo, obligarlo a ir hacia afuera y no dejarlo recortar hacia adentro. Sí, claro, en teoría esa era la forma correcta de detener a Arjen Robben. El único problema era que era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Porque si un defensor salía demasiado pronto a presionarlo, la velocidad y el primer paso de Robben lo dejaban fácilmente atrás. Si te mantenías a distancia y le dabas espacio, Robben podía marcar desde fuera del área. Y si de alguna manera conseguía cerrarle los ángulos, simplemente se iba hacia afuera para tirar un centro o intentar jugar la pelota hacia el área. Y en teoría, cada una de estas respuestas contra Robben era la correcta según el manual, pero eso no significaba que fuera fácil. Porque por supuesto, Arjen Robben tenía una aceleración de élite, un centro de gravedad bajo, un primer toque increíblemente preciso y una zurda lo suficientemente precisa como para marcar prácticamente desde cualquier lugar. Pero en realidad, lo que más problemas les generaba a los defensores cuando se enfrentaban a Robben era que todas esas cualidades combinadas producían un timing tan preciso que creaban incluso la más mínima fracción de segundo de duda. Y eso era todo lo que Arjen Robben necesitaba para encontrar su oportunidad. Su etapa en el Real Madrid fue breve, ya que el club lo vendería al Bayern Múnich en agosto de 2009. Y aunque ya era uno de los mejores extremos del mundo, fue ese traspaso al Bayern Múnich lo que realmente lo convirtió en una leyenda. Porque allí se unía a Frank Ribéry en las bandas y esta dupla de extremos era tan desequilibrante a favor del Bayern que los aficionados empezaron a llamar a ambos Robbery. En su primera temporada, la 2009-2010, Robben marcaría 23 goles en 37 partidos, ayudando al equipo a ganar un título en su primera temporada. Y apenas unos meses después, Arjen Robben estaba generando tanto caos entre los defensores alemanes que sería nombrado jugador de la temporada de la Bundesliga y futbolista alemán del año en 2010. El Bayern también llegaría hasta la final de la Champions League contra el Inter de Milán, pero perdería 2-0. Pero teniendo en cuenta lo bien que estaba jugando en un equipo y una liga nueva, por ahora podemos darle un poco de crédito a Robben. Y si pensabas que aquella había sido una primera temporada increíble, ese mismo verano tendría otra prueba en el Mundial de 2010. Se convirtió en uno de los apenas 5 jugadores de 1966 en completar más de 100 regates en un solo mundial, junto a nombres como Jairzinho, Maradona y Lionel Messi. Y curiosamente, era tan imparable que recibió más faltas que cualquier otro jugador en todo el torneo. Los defensores del mundial realmente no encontraban la manera de detenerlo sin tener que hacerle falta. Aunque Arjen Robben marcaría contra Uruguay en las semifinales para ayudar a su equipo a llegar a la final del mundial, cuando llegó el momento del partido más importante contra España, ya bien avanzado el segundo tiempo, Arjen Robben quedó completamente solo frente al arco. Durante una fracción de segundo parecía que Robben estaba libre y a punto de darle a Países Bajos su primer mundial. Pero cuando intentó hacer su remate característico buscando el segundo palo, hizo falta una de las mejores atajadas en la historia de los mundiales realizada por uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, para apenas rozar la pelota y evitar el gol. Pero a pesar de una temporada de debut espectacular con el Bayern y de un mundial increíble, la siguiente temporada 2010-2011 demostraría ser un verdadero desafío debido a las lesiones. Todo comenzó con una lesión en los isquiotibiales que lo dejaría fuera durante aproximadamente 2 meses. Durante su etapa en el Chelsea y el Real Madrid, siempre había tenido pequeños problemas en los isquiotibiales, la ingle y distintos desgarros musculares. Pero en el Bayern esto se convertiría en un patrón recurrente temporada tras temporada, que prácticamente lo acompañaría hasta su retiro en 2019. Y así nació en cierto modo su apodo de Glass Robben. Cuando estaba sano era absolutamente brillante e imparable, pero nunca sabías con certeza qué 6 semanas de la temporada ibas a poder contar con él. En la temporada 2010-2011 Robben estuvo fuera durante 157 días y se perdió un total de 34 partidos. En la siguiente temporada, la 2011-2012, sufrió un total de 5 lesiones y estuvo fuera durante 89 días y se perdió 19 partidos. El Bayern incluso conseguiría regresar a la final de la Champions League de 2012, esta vez contra el Chelsea, pero por muy buena que hubiera sido la carrera de Robben hasta ese momento, cuando se trataba de finales no tenía nada de suerte, porque Robben volvió a tener la oportunidad de marcar el gol que potencialmente podía darle la victoria a su equipo desde el punto de penal. Pero una vez más, el destino quiso que uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, Petr Cech, se lo atajara. Y quizás ese habría sido su legado, un jugador increíble con un movimiento que todos sabían que iba a hacer, pero aún así no podían detener. En los grandes momentos nunca aparecía. Sin embargo, la temporada 2012-2013 le daría a Arjen Robben la oportunidad de redimirse, por aquel entonces el entrenador Jupp Heynckes ya le había comunicado al club que se marcharía al final de la temporada, y después de que su equipo hubiera perdido la final de la Champions anterior, parecía que antes de irse todos querían hacer historia por él. Esa temporada, el Bayern aseguró el título de la Bundesliga en la jornada 28, lo más temprano que se había definido un campeonato en la historia de la competición, y terminó la temporada con una sola derrota. En los cuartos de final de la DFB Pokal, contra su rival Dortmund, Arjen Robben sería el único jugador en marcar un gol en el partido. Irónicamente lo hizo recortando hacia adentro con su movimiento característico.
Y en la Champions League, el Bayern también parecía absolutamente imparable. En los cuartos de final destrozaron a la Juventus por un global de 4-0. En las semifinales contra el Barcelona marcaron 4 goles en el partido de ida en el Camp Nou. Luego en el partido de vuelta, Robben volvió a recibir la pelota por la banda, recortó hacia su izquierda y colocó la pelota con rosca en el ángulo superior. El Bayern terminaría ganando 3-0 el partido de vuelta, una demolición absoluta del Barcelona. Uno de los resultados más contundentes en la historia de la Champions League, y eso preparó el escenario para la final de la Champions League contra el Dortmund en el estadio de Wembley. La final del Mundial perdida contra España en 2010, donde Robben tuvo aquella oportunidad de marcar la final de la Champions perdida contra el Inter en 2010, el penal que falló cuando podía poner al Bayern por delante contra el Chelsea en la final de la Champions de 2012. Al llegar a ese partido, todo eso recaía sobre los hombros de Robben. Y los últimos minutos del encuentro, con el marcador empatado 1-1, en el minuto 89, la pelota les llegaría a Arjen Robben por la derecha. Y en ese momento todos en el estadio, especialmente los defensores del Dortmund, sabían exactamente lo que iba a hacer, como lo había hecho incontables veces. Arjen Robben recorta hacia adentro con su izquierda y finalmente marca el gol de la victoria en la gran final. Una semana después, el Bayern vencería al Stuttgart por 3-2 en la final de la Pokal, completando su histórico triplete de la temporada 2012-2013. Y aunque lamentablemente Países Bajos todavía no ha ganado un mundial, en el Mundial de 2014 en Brasil, al menos los neerlandeses y Robben tuvieron un poco de revancha contra España por aquella fatídica noche 4 años atrás. Robben marcaría 2 goles en la goleada por 5-1, incluyendo un sprint de 78 metros en el que, según los reportes, alcanzó una velocidad máxima de 37 km/h, superando a Sergio Ramos en una carrera a toda velocidad, cobrándose su revancha contra Iker Casillas y definiendo la jugada. Arjen Robben terminaría llevándose el balón de bronce del Mundial, y sí, no ganaron el torneo, pero al menos eso debió sentirse bastante bien. Desafortunadamente, a partir de ahí, las lesiones no hicieron más que acumularse. Siguió ganando títulos de Bundesliga con el Bayern prácticamente todas las temporadas durante el resto de la década. Y cuando jugaba, seguía siendo brillante, haciendo las mismas cosas que nadie podía detener. El único problema era que rara vez estaba disponible durante una temporada completa. En la temporada 2014-2015 estuvo fuera durante 142 días y se perdió un total de 25 partidos. Luego en la temporada 2015-2016 estuvo fuera durante 172 días y se perdió un total de 39 partidos. La temporada 2017-2018 lo tuvo fuera durante 155 días. La temporada 2018-2019 lo tuvo fuera durante 170 días. Luego la temporada 2020-2021 lo tuvo fuera durante 203 días. A lo largo de toda su carrera estuvo fuera por lesiones durante un total de 1566 días. Eso equivale aproximadamente a 4 años y 3 meses lesionado, y durante todo ese tiempo se perdió un total de 251 partidos, con 34 partidos por temporada. Eso equivale a perderse más de 7 temporadas completas de Bundesliga debido a lesiones. Es simplemente absurdo. Pero al final de todo terminaría con 8 títulos de Bundesliga, 5 de DFB Pokal y una Champions League en la que marcó el gol que definió el torneo. En total ganó más de 30 títulos a lo largo de su carrera, todo construido a partir de una sola pierna, haciendo una y otra vez el mismo movimiento que todo el estadio podían venir desde kilómetros de distancia.